Y ya es oficial lo que les veníamos anunciando hace varios días atrás. Vaquero Navarrete regresa el sábado 18 de mayo en San Diego. Apúntale como fecha importante. Sábado 18 de mayo en San Diego. Vaquero Navarrete contra el ucraniano exmedallista de plata olímpico Denis Berinchik. Vaquero Navarrete aspira a convertirse en Salón de la Fama del boxeo, pero antes tendrá que aventurarse a volver a subir de división para enfrentar a uno de los más feroces peleadores de los pesos ligeros, Denis Berinchik. Según BoxRec, se encuentra en el lugar número 12 del ranking internacional de los pesos ligeros. Como pueden ver, los pesos ligeros es de las categorías más feroces en la actualidad, teniendo como campeón a Gervonta Davis, en segundo lugar a Shakur Stevenson, en el tercero a Vasil Lomachenko, en el cuarto al poderoso y escurridizo Frank Martin The Ghost, que se enfrentará a Gervonta Davis este 2024. Vemos que en el 6, escalando muy peligrosamente, está el camarón William Cepeda. Tenemos en el 8 a la Maravilla Davis, en el 10 a Raymond Muratalla, en el 11 el pugilista de aguante, porque es un peleador de aguante, aguanta mucho, Giovanni Cabrera, y debajo de Giovanni Cabrera está Denis Berinchik. Pitbull ya no se encuentra rankeado en esta división porque ha subido a peso súper ligero, como todos ustedes saben, para enfrentar a Rolly Romero este 30 de marzo. Apúntale también como fecha importante, 30 de marzo, Pitbull Cruz contra Rolly Romero. Y con la ayuda de Dios, mañana estaremos platicando del Pitbull y de los descarados insultos que Rolly Romero le ha estado haciendo a nuestro perro chulo. Así que si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, te voy a pedir que te suscribas ahora mismo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro de cuando subimos un nuevo video y que estés siempre enterado. Con referente a nuestro Vaquero Navarrete, les puedo decir que esta pelea es una pelea muy difícil, muy dura, tiene un nivel de dificultad muy alto. Se enfrenta a un corrioso veteranazo de 35 años. En su país solamente hay un solo boxeador mejor que él en su división, y ese es el high-tech Vasil Lomachenko. Berinchik es el número 2, así que como ves está a nivel de Loma. Esta pelea será una batalla durísima para el Vaquero Navarrete. Berinchik tiene un aguante impresionante, le pegan y nunca lo han tirado. Es una pared de ladrillos y por si fuera poco tiene una gran técnica. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y está invicto. Tiene experiencia internacional porque ha peleado en Inglaterra, en Polonia, en la India y ahora en Estados Unidos. Es un boxeador con una quijada durísima. Su pegada es respetable, eso sí, no tiene gran pegada. Tiene una efectividad noqueadora del 50%, pero su técnica es muy buena. Es excelente para hacer puntos y aguanta golpes de poder a la cara y al cuerpo. Es una pared de concreto. Vaquero Navarrete, sin embargo, tiene marros en sus manos y esos martillos que tiene en sus manos pueden demoler cualquier pared de concreto. Eso es verdad. Vaquero Navarrete es un peleador con una terrorífica efectividad noqueadora de más del 81%. Su récord es de un gladiador maduro a sus 29 años. Recordemos que Berinchik tiene 35. Vaquero tiene un récord profesional de 38 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut y solamente ha perdido una sola vez contra otro mexicano. Eso fue el 26 de julio del 2012 contra Daniel Argueta en el Salón José Cuervo en Polanco. Fue en la final del Cinturón de Oro. Vaquero Navarrete perdió la pelea pactada a 4 rounds. La perdió por decisión unánime, pero escuchen bien, a pesar de que el Vaquero Navarrete perdió esa vez, se quedó con el cinturón porque Daniel Argueta no se presentó el día del pesaje. Qué extraño, ¿no lo creen? Salvo ese pequeño desliz, salvo ese pequeño incidente, el currículum de Vaquero Navarrete es perfecto. Se juega Navarrete el cinturón vacante de la WBO el sábado 18 de mayo en San Diego. El hijo predilecto de San Juan Citlaltepec, si gana, escribirá su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mexicano, al lado de otros tetracampeones mundiales como Eric el Terrible Morales, Jorge el Travieso Arce, Juan Manuel Dinamita Márquez, Leo Santa Cruz y el Canelo.
Navarrete llamó la atención desde que le ganó a Isaac Tokboe en diciembre del 2018 y de ahí no ha parado. Y después de que le ganó a Tokboe tuvo 5 exitosas defensas y después subió de categoría a peso pluma ganándole a Rubén Villa, quitándole su invicto y convirtiéndose en bicampeón en 2 pesos distintos. A sus 29 años, Vaquero ha defendido su cinturón 3 veces antes de escalar a ligero junior para detener al australiano Liam Wilson, ¿se acuerdan? Lo detuvo en el 9º round para asegurar el campeonato de la WBO. Navarrete hizo 2 defensas en su tercera división, también le ganó a Oscar Valdés y empató con el brasileño campeón olímpico Robson Conceição. Los olímpicos se le complican al Vaquero. Empató con Conceição en noviembre y más tardar unos días después operaron a Vaquero Navarrete. Lo operaron por una lesión que tenía en su mano izquierda y ahora en mayo tiene que pelear contra otro ex campeón olímpico más pesado y más peligroso que Conceição. Si Conceição estaba duro, el ucraniano está hecho de granito y a mí lo único que me preocupa es que Vaquero Navarrete no haya sanado correctamente su lesión de su mano izquierda. Eso explicaría el por qué empató con Robson Conceição y no le alcanzó el poder de golpe para noquearlo, puesto que seguramente Vaquero Navarrete peleó con Conceição lastimado de su mano izquierda y esto le minó efectividad en su pegada y en su barrera. Aparte, Vaquero Navarrete también usa mucho el gancho al hígado. Ese golpe solo lo puedes ejecutar correctamente con la mano izquierda y si Vaquero pelea lastimado de su mano izquierda, su poderoso gancho al hígado queda parcialmente inutilizado. Es difícil, espero que gane el Vaquero Navarrete, espero de corazón que gane porque es de mis boxeadores favoritos. Si gana, definitivamente se va a consagrar como uno de los mejores de todos los tiempos en cuanto al boxeo mexicano se refiere. Y si sigue avanzando, si el Vaquero tiene el descaro y se les va y llega a ganarle a Gervonta o a Shakur Stevenson, será recordado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Vamos a ver qué quiere el Vaquero, si el dinero o la gloria. Tiene con qué Vaquero Navarrete al subir de división y encarar al peligroso ex campeón olímpico y medalla de plata Berinchik, y que también fue campeón europeo ligero en el 2022. El Vaquero tiene con qué, a decir verdad. Yo le voy al Vaquero. ¿Y tú? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Esta pelea se va a transmitir en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN. Quizás nosotros también la podamos transmitir si ustedes quieren. Escríbeme en la cajita de comentarios si te gustaría escuchar a mí y a mi hermano narrando esta pelea. ¿Te gustaría escuchar la narración en vivo? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Vaquero o Berinchik, ¿a quién le vas? Queremos leer tu opinión. Ya saben que los leemos a todos. Su opinión es muy importante para nosotros porque así crecemos más e ignoramos menos. Nosotros aprendemos mucho de ustedes. Es un placer, un gusto y un privilegio crear contenido para todos ustedes. Si este video les ha gustado, por favor compártanlo en todas sus redes sociales porque nos están ayudando mucho a llegar a nueva audiencia. Gracias de todo corazón por compartir nuestros videos. Qué bueno que les gusta, nos da mucho gusto. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí con todos ustedes. Este es el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Nos vemos en el video de mañana con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.